Más. Ada Ramírez, de este lado, bendiciones para todos. Hola, Ada, Dios le bendiga más, pero mucho, A- pero mucho, mucho, mucho más. Amén. Quiero pedir disculpas porque tenía dificultad con el correo, pero gracias a Dios pude accesar. Ya mi inquietud se le expresé en algún momento y luego vi los videos que usted subió y traté de actualizarme un poco. Hay algunos términos y cositas que me resultan un poquito desconocidas, pero vamos en el camino. Yo traté de actualizar lo que fue la tarea de la unidad uno, lo que estoy en espera de corrección. Ojalá la tarea evidencie muy buena comprensión de lo que pude leer, e investigar e indagar. Ya con respecto a Perfecto. la unidad 2, estoy en el mismo proceso, indagando, buscando. Soy del área del sector educativo. Algunos términos me resultan un poco desconocidos, pero estamos en el proceso, tratando de salir adelante. Sí, entendible eso de que algunos conceptos les resulten un poco no tan fácil de entender. Sin embargo, recuerde que es lo general de los proyectos, es lo general. En cualquier tipo de proyecto, usted tendría que hacer estos tipos de evaluaciones. Claro, dependiendo del tipo de proyecto que estemos hablando, porque si usted lo va a aplicar al sector educación, entonces pasaría a ser un proyecto social, pero aún así, la mayor parte de lo que estamos viendo aquí se aplica a proyectos sociales. Así que este es un buen fundamento que ustedes están haciendo para cuando les toque o les vaya a tocar hacer este trabajo en algún tipo de proyecto aplicado al área de ustedes. Eso es lo importante, que usted tenga el manejo de conceptos generales al respecto. Vi que hay una buena cantidad que ya entró y contestó el foro uno. El foro uno vale 35 puntos y le pregunta sobre qué piensa usted acerca del estudio del mercado para la evaluación de un proyecto. Y recordarle, ya lo dijimos en la clase pasada, que esto de estudio del mercado no importa que sea un proyecto social. Lo que pasa es que el término mercado en un proyecto social se aplicaría a los beneficiarios del proyecto. Estamos hablando de gente. Eso pasa con el término mercado también. Hablamos de gente. Así que es aplicable. Muy bien. Felicitaciones a este grupo que estoy mostrando aquí en pantalla. Rafelina, Aureli, Loendi, Maxiel, Noelia, Ada Altagracia, Evelyn, Víctor, Rosa, Luis Emmanuel y Lady, porque son los que han estado activos en el foro. Quizás falten algunos más, pero ustedes se merecen felicitación porque han estado al día con eso. Los que faltan por calificar, en un momento yo les estaré calificando. Porque como ustedes pueden ver, nada más hay 3 que yo he calificado. Los otros, los que tienen el puntito azul, todavía yo no lo he visto. Por lo tanto, estaré entrando para calificarles más adelante. Esa es la primera actividad de esta unidad número 1, de la cual estuvimos hablando la clase pasada. Vimos la guía de la unidad, donde estuvimos hablando de los diferentes estudios y términos clave de un proyecto. Vimos el ejemplo de proyecto y la tarea de la actividad número 1, donde usted está comparando el esquema del ejemplo de proyecto que está aquí versus el esquema que presenta la guía de la unidad número 1. Eso era lo que realmente había que hacer ahí. Aquí en esta carpeta usted tiene una serie de videos que puede analizar y que son parte del aprendizaje que esta unidad número 1 le deja a ustedes. Lo que hay es estar activo, mantenerse activo en cada una de los contenidos que a ustedes se les presenta acá. Los contenidos son para que usted lo vea, lo lea, por lo menos que lo lea. Y eso le deja alguna idea de respuesta eh, para usted cumplir con sus compromisos aquí en el aula virtual. Así que sean todos bienvenidos a esta clase de hoy.
Ada, Aureli, Lady, Loendi, Noelia, Ramona, Rosa. ¿Okay? Veo que, por ejemplo, Ramona no la vi activa en el foro. Déjeme volver atrás al foro a ver si es verdad. A ver si es verdad en el foro. ¿Okay? Yo hablé ahorita de este grupo de personas que usted está mirando ahí. Rafelina, pero Rafelina no está en la reunión ahora. Está Aureli, que sí está en la reunión. Déjame ver. Sí, Aureli está. Loendi, que también está. Maxiel. Maxiel no está en la reunión. Noelia, sí, Noelia ya contestó. La que no veo es a Ramona, que haya hecho el foro. Ramona, ¿ok? Entonces Laura también. Y sí, Ada lo hizo. Ada lo hizo, perdone, Ada, que iba ya a mencionarle ahí como que usted no lo ha hecho. Ada lo hizo también. Entonces me falta. Estamos activos, estamos activos. Ok, entonces me faltan, del grupo que está presente aquí, me faltan Laura y Ramona. Laura y Ramona, díganme, ¿hay algún inconveniente por lo cual ustedes no han podido hacerlo? Le Buenas pregunto noches. le pregunto Entre, para ver la posibilidad de darle una mano. buenas noches, Laura le Hola. habla. Hola, Laura. Acabo de entrar a la reunión. ¿A qué parte se refiere específicamente? Al foro que estoy mostrando aquí, que es de la unidad 1, el que está en pantalla. Dice arriba, Ah, ok, sí, foro, próximamente lo estaré foro, subiendo. unidad 1. Ok, no es que tenga inconveniente entonces. No, no, para nada, para nada. Perfecto, entonces. Pues nada, Ah, usted entra y termine. gracias. Dígame, Ramona. No, profe, le iba a decir que yo estaba trabajando ya el foro, pero cuando lo iba a publicar me di cuenta que tenía que comentar también lo de los temas y no lo publiqué, pero ya si Dios quiere lo voy a publicar con las opiniones también. No, y que usted lo tiene avanzado ya. Para no perder los puntos, porque si lo ponía solamente el mío no me daba chance de comentar. Ujú. Está bien, entonces, no hay problema. Pues esperamos. Entonces, voy a entrar ahora a explicarle lo de la unidad número 2. Ya el contenido de la unidad número 1, creo que de alto conocimiento para todos. Por lo tanto, lo que hay es no quedarse allí, sino seguir avanzando. Vamos a la unidad número 2, es esta, se llama flujo de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, estamos hablando del dinero, cómo entra, cómo sale. Todo proyecto tiene dinero. Entra el dinero sale. Aquí en la instrucción de la unidad número 2, que yo la acabo de abrir ahí, usted puede ver a manera de introducción. En esta segunda unidad vamos a revisar el trabajo del flujo de caja. Como ya han podido visualizar, nuestro trabajo está determinado por el nombre de nuestro entrenamiento, evaluación de proyectos. Los proyectos manejan recursos y la base para conseguir la mayoría de ellos, o quizá todos, es otro recurso, el dinero. El uso de este recurso se evalúa utilizando estrategias que vamos a estudiar en esta unidad y en la que viene. Como se explica en la definición del flujo de caja, es un importante indicador que nos permite monitorear el comportamiento del proyecto y tomar las mejores decisiones. La diferencia que se establece entre los ingresos y los gastos o egresos se denomina saldo o flujo neto y constituye un muy importante indicador de liquidez que tenga el proyecto o tenga la empresa o tenga la institución. Si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores. Si el saldo es negativo, significa que los gastos fueron mayores. Entonces, se pueden dar ambas cosas. Los proyectos, especialmente los sociales, pueden tener ese problema de que no sea igual los ingresos y los gastos. Casi nunca es igual realmente. Siempre hay una diferencia entre gastos e ingresos. Lo que pasa es que si usted gastó más de lo que ingresó, eso es parte del problema que tenemos con las finanzas personales sobre todo. Si gastamos más, si gastamos más de lo que recibimos, pues vamos a estar en rojo todo el tiempo. Pero si podemos, con los ingresos que percibimos,
cubrir todos los gastos que tengamos en un periodo determinado, entonces el resultado es positivo. Eso es así. El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa dentro del proyecto o del negocio. Con los ingresos, sea por la vía que fuese. Normalmente en las empresas hablamos de ingresos por venta o también por el pago de los gastos o cuentas que se generaron en el periodo. A eso llamamos gastos o egresos. Entonces, es bueno familiarizarnos con los dos elementos. Independientemente de dónde venga el dinero, es el ingreso del proyecto. Independientemente de cómo se haya gastado, eso es los gastos generales del proyecto. Así que es bueno tener fresco estos términos que usted encuentra en esta tabla, en este cuadro. Fíjese primero, flujo de caja. En inglés le dicen cash flow. Entrada y salida del dinero. Fíjese, el flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye el indicador más importante de liquidez que pueda tener la empresa, la institución o el proyecto como tal, suponiendo que llevemos las finanzas del proyecto de forma particular, que casi siempre es así. A los proyectos se les lleva su contabilidad aparte, a ellos solo, para ir determinando cuál fue el impacto económico que tuvo el proyecto a nivel de flujo de caja. El ingreso son todas las cantidades, el dinero que una institución recibe, en el caso de la empresa por la venta de los productos. Los costos de ventas se refiere a la producción, a todo lo que fue el costo de cualquier producto que hayamos vendido, pero el costo a nivel total, pues implica no solamente gastos o costos de fabricación, también están los costos fijos que no tienen nada que ver con producción, que es lo que tendría un proyecto, los costos fijos. Los costos son fijos porque no están relacionados a los ingresos. No afectan los ingresos en caso de un proyecto social, pero sí afectan los ingresos en caso de un proyecto de inversión. Entonces, la utilidad bruta es el beneficio bruto que nos deja los cálculos de las primeras operaciones que tenemos aquí reflejadas. Está primero el ingreso, todo lo que entró, menos todo lo que se gastó en términos de operaciones. Eso genera utilidad bruta. Pero luego viene lo que son otros egresos o gastos, que llamamos gastos financieros y gastos impositivos. Vienen los impuestos, pero también vienen los intereses que se paguen por cualquier financiamiento que hayamos tenido para el proyecto o en el periodo. Así que, por un lado, están los impuestos, que son obligatorios, ¿okay?, al Estado, todos los impuestos que hay que pagar al Estado, y están los intereses que usted tendría que pagar a la entidad financiera que le financió su proyecto. Y por último, restando todo eso, nos queda lo que es la utilidad neta. Un factor importante a considerar es la depreciación en un proyecto. ¿Por qué? Bueno, hablamos de una reducción periódica del valor de un bien material o inmaterial que se haya obtenido. Si compramos, por ejemplo, un vehículo, ese vehículo tiene depreciación. Si compramos equipos, maquinarias, todos ellos tienen depreciación de acuerdo al ciclo de vida que traiga de fabricación. O sea, la fábrica identifica el periodo de vida que tiene esa máquina o ese equipo. En todo tipo de proyectos manejamos capital, porque todo tipo de proyectos tiene bienes. Tiene activos fijos. Cuando hablo de activos fijos, son los de largo plazo. Propiedades, infraestructura, equipos y maquinarias. Cualquier cosa que se haya comprado de eso que mencioné forma parte del capital y se va depreciando. Así que considerar eso. Automatizar
o amortizar una deuda. Cuando tenemos una deuda, un préstamo, un financiamiento, todo ese dinero que vamos pagando o reembolsando a ese capital es lo que llamamos amortización de una deuda. Y la amortización de la deuda trata aparte los intereses devengados, o sea, los intereses que generaron el financiamiento. Todo financiamiento conlleva intereses, sea esto blando o tasa baja, pero como quiera lleva unos intereses que hay que calcular de forma anual. Eso se llama amortizar una deuda. Se le abona a la deuda tanto los intereses como los intereses no se abonan, los intereses se pagan y punto. Lo que sí se le abona es al capital, que es lo que llamamos amortizar. Vamos a estar viendo, ¿sabe? Una forma fácil de trabajar todo este tipo de cosas de evaluación financiera de un proyecto, se puede hacer en Excel. Pero para ello hay que tener muy buen manejo del Excel, muy buen conocimiento de todo lo que son las funciones del Excel. De todo modo, si usted tiene una calculadora, usted puede trabajar cualquier fórmula. Esto es fácil de manejar, no se requiere elevados conocimientos de matemática. Lo que fuimos buenos en la escuela en matemática, vamos más suave, claro está. Si usted fue buena en matemática, usted va más suave, porque mucho cálculo de eso ya usted sabe cómo manejarlo. De lo contrario, pues usted quizá tenga la necesidad, imperiosa necesidad de gestionar ayuda con alguien. Si quiere utilizar Excel, e incluso si también desea utilizar calculadora, o si usted no fue bueno en matemática, este es un buen momento para usted fortalecer esa habilidad. Aproveche, una gran oportunidad. Muy bien. Ahora, usted va a encontrar aquí un video donde usted puede ver cómo se crea una tabla de amortizaciones. Pero tranquilo, en caso de que usted no entienda bien esto o porque no le haya dedicado el tiempo necesario, también la guía didáctica de la unidad tiene esos elementos y la forma de hacerlo sencillo, una forma sencilla de calcular una tabla de amortización. De todos modos, se oye, ¿verdad? No, no se escucha, maestro. Sí, yo lo escucho. Unos sí, otros no. Chequen bien su audio. Profesor, ahora no se escucha nada. Ok. Bien, lo voy a quitar. Ustedes lo podrán ver. Lo voy a quitar porque aquí en la unidad, aquí, que es el material de estudio de la unidad número 2, está también el cálculo. Así que vamos a ir mirándolo. Fíjese el contenido. Primero habla del flujo de caja, después habla de la estimación de ingresos, habla de la estimación de los costos o gastos, habla de la depreciación, habla de la inversión, habla del capital de trabajo y pone ejemplos de construcción de flujo de caja. Así que vamos a ver ese material. Lo primero que nos define es flujo de caja y los tipos de flujo.
El flujo de caja se puede definir como el resultado de restar los ingresos, o sea, las entradas, y los egresos, salidas o gastos, de efecto que registra cualquier proyecto, empresa o institución como fruto de una inversión en un proyecto. ¿Okay? O en cualquier otra actividad económica en que incursione en un cierto periodo de tiempo. Esto que nos quiere decir que los proyectos van a estar generando año tras año una serie de ingresos, pero también van a estar generando año tras año, periodo tras periodo, una serie de gastos programados. De manera inicial, en la elaboración del proyecto, esos gastos y esos ingresos son estimados. Pero luego que el proyecto está en ejecución, ya esos ingresos y esos gastos no son estimados, son reales, que hay que llevar mediante registro contable, formales, como se hacen los registros contables, con todas las de la ley. Entonces se reflejan todos los ingresos que tuvo el proyecto año tras año y todos los egresos que tuvo el proyecto año tras año. A eso llamamos flujo de caja sencillamente. ¿Ok? Ingreso menos gastos. Te va a dar negativo cuando los gastos sean mayores que los ingresos en el periodo. Lo normal es que te dé positivo, porque si te da negativo, entonces, si ya estamos en ejecución del proyecto y empieza a darte negativo, pues hubo previsiones que nos quedaron mal. Cuando hicimos la previsión, no lo hicimos correctamente o hubo factores que no tomamos en consideración. Porque si cuando estábamos formulando el proyecto e hicimos los estudios de factibilidad financiera e indicamos, miren, este es el flujo de ingreso, de caja que va a tener el proyecto. Te lo compraron por eso, porque tú mostraste que el flujo de caja iba a ser positivo, que no iba a generar pérdida. Pero ahora te generó pérdida en la realidad. Entonces hay una brecha ahí entre lo planificado y lo ejecutado. Hay un horizonte que se va a crear. Ese horizonte tiene que ver con el tiempo y hay que comprenderlo. Tú tienes que saber muy bien si lo va a calcular mensual, si lo va a calcular bimensual o semestral o anual. Debe conocer esos periodos de tiempo, sabiendo que mientras más corto es el periodo de evaluación, más precisión tendrá, ¿okay?, las conclusiones que de esto se saquen. Si hacemos una evaluación para 5 años, ya es más compleja que hacer una previsión para 2 años, para 3 años. Porque sabemos que en 5 años cambian mucho las cosas. Entonces, lo que usted tenía pensado que sucedería en 5 años puede de repente cambiar y suceder otra cosa, como pasó con el COVID. Todo el mundo tenía planificado su año 2020 normal. Sin embargo, el COVID cambió todo. Eso es parte de lo que se vive en medio de los cálculos de flujo de caja y de las previsiones que hacemos para un proyecto. El tiempo total sobre el cual se ha dado la proyección de los flujos de caja es muy importante. Debe estar asociado a la vida útil del proyecto. Así que si el proyecto tiene una vida, calculamos una vida útil de 10 años, asimismo debemos nosotros preparar una proyección del flujo de caja para 10 años también, tomando en consideración todas las tendencias y los cambios que se pueden dar en el tiempo. Así que la importancia mayor del flujo de caja es que esta es la base sobre la cual se evalúa. La primera base financiera sobre la cual se evalúa un proyecto. Flujo de caja. ¿Cómo fluirá el dinero? Y entonces eso nos lleva a los diferentes tipos de flujo. Tenemos el flujo económico, que habla del dinero, puramente dinero. Se ingresó tanto, egresó o se gastó tanto. Pero también están los flujos de operaciones. Diferencia entre los ingresos y los egresos, fruto directamente de las operaciones. En el económico entran todos los elementos. ¿Okay? El de operaciones solamente entran las operaciones.
¿Cómo entró el dinero? Esos son operaciones. ¿Cómo entró? Las operaciones diarias se realiza un negocio de venta de batería de automóviles. Es sobre eso, venta de batería. Porque a eso que se dedica el negocio. Esas son sus operaciones, venta de batería. ¿Qué fue lo que entró a través de la venta de batería? Usted me dirá, bueno, es que al final ellos nada más reciben ingresos por la venta de batería. No, pero hay otros elementos que entran como ingresos, entre ellos la depreciación, que es el valor en libro que va disminuyendo un equipo, una maquinaria. En tercer lugar están los flujos de caja financieros, los cuales incluyen los ingresos menos egresos de los procesos, en el cual entran los terceros, los bancos, los prestamistas, los tenedores de bonos, los seguros, etcétera. El flujo financiero, entonces, incluiría dentro de sus cálculos todo lo que es impuestos por pagar, todo lo que es intereses por pagar. ¿Okay? Porque ellos, ahí es que entra el financiamiento de las operaciones. Ahora, ¿cómo es la estructura de un flujo de caja? Mírelo aquí. Esta es la estructura de un flujo de caja. Si usted lo quiere hacer en este cuadro hacia abajo, porque la forma en que el material te muestra ejemplos es de forma horizontal, pero veamos este vertical. Primero se pone en la primera columna todos los ingresos. Luego se ponen todos los costos. Eso nos va a dar una utilidad bruta. Luego de esa utilidad bruta se le va a restar todos los gastos, los diferentes tipos de gastos. Eso me va a dar utilidad operativa. Y ahí tengo todo, ingreso menos costo menos gastos. Luego viene la parte financiera, que ingresa los impuestos y me deja eso la utilidad neta. Aquí no hay cálculo de intereses. En el flujo económico no hay cálculo de intereses. Se le suma la depreciación o amortización y todo eso te va a dar un aumento o disminución del capital, lo cual es igual al flujo de trabajo, perdón, al flujo de caja. Tengo también entonces el flujo de caja económico. Otro modelo, ingresos menos costo me da utilidad bruta, menos gastos me da utilidad operativa. Luego vienen los gastos financieros, no solamente los impuestos, sino también los gastos financieros. Unos se restan, otros se suman, se resta la amortización de la deuda, se le suma la depreciación y eso me va a dar como resultado un aumento o disminución del capital. Al final tengo el flujo de caja resultante. Ese es, digamos, el formato general aplicado por toda la gente que trabaja en estas áreas de contabilidad y de finanzas. Fácil de hacer, ¿eh? Fácil de hacer. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, observe que la diferencia entre uno y otro radica en la parte financiera. ¿Ok? Donde en algunos casos entran los intereses de los bancos y en otros casos entran los impuestos a pagar al Estado. La estimación de ingresos es como una idea que yo tengo de, bien, mira, de acuerdo a al comportamiento y el análisis que he hecho, los ingresos estarán prorrateados de esta forma. Usted hace un prorrateo de los ingresos estimados. En un proyecto social, usted identificó necesidades, las cuales fueron apoyadas por un inversionista, una institución que interviene para que el proyecto se dé. Entonces, usted va a obtener un compromiso de parte de esa institución que va a generar los ingresos que usted necesita para que el proyecto se realice. Pero usted debe tener un estimado de esos ingresos. Para ello utilizamos expertos en economía que proyectan hacia el futuro lo que pudiera estar pasando con la moneda, por ejemplo, la moneda extranjera, que recuerde que la tasa del dólar, del euro, va a afectar el valor del tiempo en el dinero.
Entonces, hay que tener una idea de cuál va a ser el valor de la tasa dentro de 5, 6, 7 años para hacer una proyección o estimación de ingreso apropiada, que pueda ser lo más cercano a la realidad posible, que después, dentro de 4 años, usted no le salga a la institución que le apoyó el proyecto en que usted necesita 2 millones más. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay que hacer estimación de ingresos. Entonces, eso es ingreso en términos general para un proyecto básicamente social, pero aquí están los ingresos proyectados para una empresa que vende, que comercializa. Entonces lo que hacemos es una proyección por cada tipo de bienes que vende o por cada tipo de servicio que esté ofreciendo, por separado, y luego lo sumamos todo. Igual se procede de acuerdo a las indicaciones que le di en cuanto a la estimación de ingresos en un proyecto social. Usted debe hacer una proyección de los ingresos que usted espera en base a la cantidad que piensa vender en este caso. Otro elemento son los ingresos por venta de activos. Usted tiene activos que ya depreció, ya están depreciados. Pasa mucho, por ejemplo, en las instituciones, que usted tiene un activo que va a durar en libro 5 años y resulta que esos 5 años, repito, estaba leyendo algo aquí, usted tiene una estimación de ingresos. Usted tiene un activo que tenía una duración en libro, que tenía una vida útil de 5 años. En el libro contable, eso se va depreciando anualmente. A los 5 años, ya el bien, háblese de algún vehículo, por ejemplo, o algún otro elemento, ya al final del periodo, ese bien está totalmente depreciado. Pero a pesar de que no tiene valor en libro, entonces la institución o la empresa procede a venderlo a sus empleados a un precio no tan considerable. A veces lo hace por subasta, pero no necesariamente hay que hacerlo por subasta. Ahí está la oferta, el que quiera comprarlo, la compra a ese precio. Normalmente es por subasta. Entonces, se puede, esos bienes que han sido ya depreciados en libro, pueden generar ingresos por esta vía. Por eso es que usted ve que se habla de diferentes tipos de ingresos, que esta es otra vía de ingreso. Siempre pendiente de que los costos sean los menos posibles. Que usted gaste lo menos posible en los diferentes costos. Eso hay que reducirlo al máximo, sobre todo en un proyecto. Un proyecto tiene que tener en cuenta cómo voy a reducir los costos para que el proyecto no me salga tan caro y que no se me vaya a echar para atrás la institución o la persona que van a estar financiándome el proyecto. Y luego está el valor de rescate. Se conoce como el valor que se le asigna a un activo en el momento en el cual termina su vida útil. Ya le dije, terminado su vida útil, en los libros está en 0, pero ahora se le asigna un valor de rescate. Y es el que nos venden a nosotros. Con ese valor de rescate es que nos venden el activo depreciado. También tenemos las estimaciones de costos. Recuerden que hay muchos tipos de costos. Nosotros manejamos mayormente costos directos o variables y costos fijos o no variables. O sea, costos indirectos. Por un lado, esos costos indirectos son fijos y están los costos directos que son normalmente fijos. En un proyecto social hay poco costo fijo, directo, porque no producimos, a menos que el proyecto, claro, trate sobre producción de algo. Si trata sobre producción de algo, entonces tendremos costo directo o costo variable. Le llamamos directo porque está relacionado directamente con la producción o con la venta. Así que un proyecto social difícilmente tenga costo indirecto o variable porque no produce. En cambio, sí podría tener un alto costo fijo. El costo fijo
son compromisos que hay que cumplir con ellos independientemente de que se venda o no se venda. Los proyectos normalmente están basados en costos fijos, o sea, costos que son indirectos. Ahí está el cuadro de costos para que usted lo vea. En caso de que usted tenga que hacer un cálculo de costos, recuerde que usted va a sumar los diferentes tipos de costos. Cuando tú hagas mención de los costos fijos o de los costos variables, tú tienes que especificar de cuáles estamos hablando. Por ejemplo, si yo pago electricidad y no tengo una planta donde consuma esa electricidad, entonces la electricidad para mí es un costo indirecto, pero es un costo fijo. Es indirecto, pero es fijo. Fijo, ¿por qué? Porque tengo que pagarlo como quiera. Y debo hacer mis estimaciones así. Hay un costo en el que voy a incurrir de manera fija, que está la nómina, los salarios, ¿ok? Están los servicios que le brindan a la institución, están los suplidores que me den un servicio recurrente, fijo. Eso va a generarme costos fijos. Muy bien. Están ya hablamos de los costos de producción. Los costos de producción son variables porque varían de acuerdo a la cantidad producida. Así que aquí en los proyectos sociales no hacemos mención de los costos de producción porque no existen. Repito, a menos que el proyecto implique producción de algo. Está por un lado los costos de producción. Aquí, de acuerdo a los costos, todos los costos. Análisis, estimación de costos. Aquí, mire, estimación de los costos. Ahí no te está hablando de un costo, está hablándote de los costos. Así que tú